El continente americano está compuesto por 36 países, 23 dependencias, 3 departamentos franceses y un estado libre asociado con Estados Unidos. Con una superficie de 42.044.000 kilómetros cuadrados, es la segunda masa de tierra más grande del planeta, cubriendo el 8,3% de la superficie total del planeta y el 30,2% de la tierra emergida. Además, concentra cerca del 12% de la población humana, unas 800 millones de personas, de las cuales 700 millones dicen haber abrazado el cristianismo al menos de manera nominal. América, aunque la mayoría de sus países se declaran cristianos, vive el mayor caos moral de su historia. Algunos países americanos, tras la bandera de la libertad, han despenalizado y legalizado pecados aberrantes a los ojos de Dios. En algunos países americanos, como en los Estados Unidos y México, existen estados en los cuales los padres pueden decidir tener un niño o abortarlo, permitiendo de manera legal el asesinato de sus hijos. En Argentina y Canadá, el matrimonio entre homosexuales es legalmente posible. Las fuertes propuestas de ciertos legisladores argentinos y mexicanos de despenalizar el consumo de drogas es también muestra de que muchos países americanos, desde sus leyes, le han dado la espalda a Cristo. Desde este punto, se hace evidente la necesidad de predicar el Evangelio de salvación a lo largo y a lo ancho de todo el continente. América es también un continente donde hay persecución contra los cristianos. En el sur de México, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas denunció que ciertos grupos religiosos mantienen una cacería en contra de líderes evangélicos y ofrecen recompensas de 60.000 pesos mexicanos por la cabeza de cada pastor del municipio de San Juan Chamula, de la zona de Los Altos, de Chiapas. Más de 6.000 evangélicos de San Juan Chamula ejercen su fe bajo riesgos mortales y de expulsión por parte de los grupos priistas y militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En estos últimos años, varios pastores han sido asesinados, algunas iglesias han sido atacadas y quemadas, familias enteras han sido expulsadas por su fe y han encarcelado a varios indígenas por el hecho de abrazar el Evangelio. Cuba también es zona de libertad restringida y de persecución contra los cristianos. Desde que Fidel Castro entró en el poder en 1959, se han perseguido sistemáticamente a los cristianos de ese país. Todas las actividades religiosas fueron prohibidas, excepto los servicios dentro de las iglesias, y los sermones fueron monitoreados para cerciorarse de que tales no eran dañinos. Espías del gobierno se infiltraron en las congregaciones, se prohibió el evangelismo, se cerró la Sociedad Bíblica Cubana y se instituyeron 20 años de prohibición de Biblias y literatura religiosa importada. Los creyentes padecieron discriminación en la educación y el empleo y fueron sistemáticamente hostigados. Los pastores fueron llamados basura social y fueron enviados a campos de trabajo forzado, donde muchos de ellos eran azotados y torturados. Estas condiciones continúan en forma de golpizas, confinación a celdas aisladas, cateos arbitrarios, confiscación de bienes, privación de atención médica. Desde mayo de 1995, la presión sobre las iglesias ha aumentado. A pesar de esto, la Iglesia de Cuba ha crecido en estos años recientes, con un número estimado de cristianos evangélicos que podría llegar al 1.000.000 de personas. En Colombia, el territorio dominado por la guerrilla es también zona de riesgo para el cristianismo. El Ejército Nacional de Liberación, el ELN, ha estado presionando a los cristianos del departamento de Arauca, al norte de Colombia. Se les exige que dejen de celebrar sus reuniones y se invita a los pastores a elegir una de las siguientes 3 opciones: cooperar con la causa revolucionaria de los guerrilleros, abandonar el lugar o morir. Las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son responsables también de numerosos secuestros y asesinatos de cristianos y pastores durante los últimos 40 años.
Solo en los últimos 5 años, las FARC han matado a más de 300 evangélicos y han desplazado centenares más. Estos guerrilleros persiguen católicos y evangélicos y ven a los cristianos como una amenaza a su reclutamiento de jóvenes, hombres y mujeres. Oremos para que el Señor envíe obreros a su mies dentro del continente americano, que confronten el pecado y prediquen a tiempo y fuera de tiempo, dentro del contexto de la libertad o de la restricción y el peligro.